Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a su canal Enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Vamos a continuar el día de hoy revisando nuestro curso sobre meditación, formas de pensamiento para expandir la conciencia. Y el día de hoy es el capítulo que vamos a comenzar a ver. Formas de pensamiento para expandir la conciencia. Es la parte de 2 de nuestro curso, la segunda parte de nuestro curso. Entonces vamos a comenzar. Hemos de reconocer que Dios utiliza la geometría y ésta se halla en muchas formas geométricas, tales como el trapezoide, el cuadrado, el cubo y los variados símbolos que se han usado en las figuras en las antiguas fraternidades. Estas formas geométricas pueden convertirse en la base de nuestras formas de pensamiento. La representación geométrica constituye la metodología de Dios, puesto que Él se vale de métodos. Si miras atentamente por un microscopio o estudias la citología, que es la estructura de las células del cuerpo, o las rocas y la formación de la materia, te darás cuenta de que existe una geometría natural en la creación de la materia que el Señor llevó a cabo. La palabra materia en realidad significa mater, que es decir, madre. Procede del latín. Y por supuesto, los médicos en la actualidad la han adoptado para dar nombre a distintas partes del cuerpo. La dura mater o la madre del cerebro, la pia mater o pia madre, etc. El universo de la materia es el cuerpo de la pia madre. Y el universo de la materia también representa el cuerpo de la madre, ya que ella nos dio uno hecho de sí misma, un cuerpo hecho de la misma madre tierra. Admitimos que la copa de nuestra conciencia puede ser grande o bien pequeña, pero gracias a Dios la podemos ampliar. Voy a tratar de mostrarte cómo funciona. A lo largo de los años hemos recibido dictados. Un dictado es un mensaje de un maestro ascendido, arcángel u otro ser espiritual avanzado que un mensajero o mensajera de la gran hermandad blanca pronuncia por mediación del Espíritu Santo. Estos dictados, pues, recibidos de los maestros que se referían a las formas de pensamiento. Uno de ellos dijo: si tu conciencia tiene del tamaño de un dedal, puedes expandirla hasta alcanzar el de un barril o incluso más. Es un dictado del dios Meru del 31 de mayo de 1964. Lo que en tal caso estamos haciendo es imaginar el aro de un dedal, un círculo mismo y la profundidad del dedal, es decir, su tamaño, su dimensión, y los expandimos mentalmente hasta que alcancen el tamaño de un barril. Básicamente utilizamos las formas geométricas que se encuentran en objetos conocidos y les atribuimos una dimensión mayor. Ahora vamos a empezar a ver las formas de pensamiento. Más que nada aquí los maestros ascendidos pues nos están recordando que también podemos empezar a meditar en formas geométricas como las que tenemos aquí. Dicen los maestros ascendidos que todos nuestros pensamientos bellos y perfectos, una vez que los liberamos al aire, salen en una forma geométrica, depende de qué tan bellos y tan perfectos son. Y todos los pensamientos que no son bellos, no son perfectos, que son discordantes, salen en unas formas que en realidad no tienen forma, en formas deformes. Hay un libro que se llama La memoria del agua. En la memoria del agua podemos ver cómo cuando al agua le ponen música clásica, le ponen oraciones o música que dice mensajes bellos, el agua forma lo que se llaman los cristales de agua, que son figuras geométricas bellas. Y cuando le ponen música rock o música que dice mensajes negativos como me das asco o cosas así feas, todas las moléculas del agua se avientan unas contra otras y no forman nada, forman una figura deforme.
Eso es lo que también se llaman el científico japonés Masaru Emoto, que fue quien hizo ese experimento en el agua. Dice que esa es la diferencia entre un ángel y un demonio. Simplemente que el ángel recibe un mensaje positivo y está armonizado. El agua recibe el mensaje positivo de la música que le pusieron y forma una forma bella y perfecta y geométrica. Y el otro, que él llama demonio, recibe un mensaje negativo. Todas las moléculas del agua sienten la negatividad, se separan unas de otras como si se pelearan entre ellas y forman una figura geométrica, una figura no geométrica, una figura deforme. Entonces, ahora vamos a empezar a ver las formas de pensamiento. Y la primera es forma de pensamiento, una copa. Si deseamos aumentar la capacidad receptora de nuestra mente, podemos abrigar la forma de pensamiento consistente en una copa, un cáliz. En cuanto piensas en una copa, puede que tengas la tendencia en tu mente a asociarla con un poco de agua fría que das en mi nombre, como dijera Jesús. Al pensar en dar algo a alguien, a algo que pueda necesitar, estás expandiendo tus propias ideas por medio del símbolo de la copa a la vida de otras personas. Vamos ahora a cambiar la copa por un cáliz. Piensas inmediatamente en la purificación del Espíritu Santo, la paloma que desciende hasta la copa, y empiezas a sentir que es casi como un flujo magnético. Se trata de un flujo de luz formado al dirigir los rayos de luz hacia la copa para que adopten su forma. Al desviarse los rayos de luz hacia allí, de repente nos viene la idea de la acumulación de tales rayos, puesto que un rayo descansa encima de otro como una patina, es decir, como revestir de oro un objeto o colocar una patina de oro puro por encima. Tomemos el objeto que es la copa. La luz desciende desde la presencia en forma de paloma y se dirige hacia el cáliz acumulándose, de modo que podemos hacer que los rayos de luz sigan colocándose unos encima de otros hasta que al final aumentan en densidad. Cuando piensas en luz, piensas en iluminación o lúmenes, ya que la luz no es densa en realidad, si bien posee una cierta densidad, puesto que podemos provocar mentalmente que se acumule en un sitio determinado. El valor de las formas de pensamiento para expandir la conciencia se relaciona con el corazón humano, porque éste tiene dentro de sí una cámara de gran belleza, que es la cámara espiritual situada detrás del chakra del corazón y rodeada por una gran luz y protección. Es el punto de conexión del cordón de luz que desciende desde la presencia yo soy para sostener el latido del corazón físico, dando vida, propósito e integración cósmica. Es decir, el lugar especial donde se comulga con el santo ser crístico y se aviva el fuego de la llama trina. Y puesto que podemos tener cálices contenidos en otros cálices, que cabe asimismo tener formas geométricas contenidas en formas geométricas. Entonces aquí vemos la cámara secreta del corazón, cómo está, la llama trina o llama tripartita envuelta por el chakra de 8 pétalos, que es el chakra rosado, el chakra de la cámara secreta del corazón. Aquí es donde llega la energía, cada latido del corazón desde nuestra presencia yo soy. Y aquí está la copa, aquí está la imagen de la copa, el cáliz con alas. Entonces vamos a revisar la siguiente meditación. Esta fue de una copa y ahora vamos a ver lo que es la trigonometría cósmica. La conciencia está delimitada por formas de pensamiento. Quiero que lo entiendas. Se halla encerrada
limitada y al mismo tiempo expandida. Puede explicarse de otro modo, en el sentido de que puedes obtener grandes logros con la conciencia, porque estás creando formas de pensamiento que se relacionan con la representación geométrica de Dios. Se trata de una especie de trigonometría cósmica. Es magnífico. Constituye un cálculo cósmico, una forma de la mente divina, usada con fines de expansión. Quizá pueda servirte la idea de que un ser humano contiene dentro de sí suficientes espaguetis. Si se me permite usar en broma el término espagueti, tales como conductores de sangre y senderos nerviosos, así como otras redes cilíndricas situadas en el cuerpo, de modo que si los sacaras del cuerpo humano y los juntaras, podrías ir hasta la luna. De idéntica forma cabe comprimir mentalmente objetos en un espacio muy reducido. En cierto modo somos un pequeño joyero, hablando en términos físicos, aunque también lo somos mentalmente. Tenemos mucho más espacio en nuestro joyero mental que en el físico. No obstante, cuando empezamos a expandir la conciencia mediante formas de pensamiento, el primer paso consiste en establecer consonancia entre la forma de pensamiento y nuestra creación física. Es así como hacemos que nos resulte racional, de manera que si no se aborda la forma de pensamiento de dicho modo, es como una nebulosa en el espacio. ¿Y qué es esta sino una nube de vapor? Tratas de definirla, de darle un nombre, de reproducirla en pensamiento y sentimiento, pero no puedes. Por el contrario, cuando manejas objetos conocidos como es tu cuerpo físico, puedes relacionarlo con una forma de pensamiento dentro de él. Entonces, por el poder de la mente, que posee el poder de expandir, puedes extraerla del cuerpo y colocarla en el espacio o donde quieras. En realidad ocurre que estás atrayendo hacia esa forma de pensamiento las diversas emanaciones de tu conciencia. Estás creando un aumento de la conciencia que más adelante se convertirá en un método que te permitirá expandir tu mente y tu ser. Asume el control de tu vida. Es el siguiente capítulo. Empieza con un cáliz, por ejemplo, no muy grande, sino una copa pequeña o un vaso alrededor del corazón. A continuación invoca al Espíritu de Dios hacia ese cáliz. Bien, quizá alguien cuestione todo esto y pregunte, ¿qué derecho tengo como individuo al invocar el Espíritu de Dios hacia mi cáliz? Tienes todo el derecho, porque Dios te lo dio al principio cuando ordenó, hagamos al hombre nuestra imagen. Y te hizo a su imagen, te hizo a su semejanza y te creó para que fueras la autoridad en tu vida. Hoy en día el mayor problema de toda la raza humana es el hecho de que la gente no quiere asumir la autoridad en su vida. En lugar de ello permite que otros literalmente la manejen a su antojo hacia diferentes ideas y modos. Por ejemplo, si alguien en París decide este año crear faldas largas, maxifaldas, prácticamente todo el mundo seguirá la última moda de París. Lo mismo sucede con la minifalda y con todo lo demás. Hemos de entender que tenemos que asumir el control de nuestra vida y tenemos todo el derecho de hacerlo por lo que respecta a esas formas de pensamiento. Es así como hacemos lo que Dios nos ordenó que hiciéramos. Nos dijo que debíamos mandar sobre la tierra, y no se refería solo a la tierra física, se refería también a la tierra que es nuestro yo, nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? Y la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. ¿A qué se refiere con esto de proviene del agua y por el agua subsiste? Se refiere a un bautizo humano, es decir, alguien que permanece en el agua y fuera del agua, o sea, en dos planos del ser. Aquí creando mentalmente un cáliz alrededor del corazón. El valor de ese cáliz es meramente un punto de partida, un punto a partir del cual comenzamos a expandir la conciencia. Puedes salir y repentinamente decidir que vas a inundarte con un cáliz tan grande que ni siquiera te lo puedes imaginar. Si bien, para que tu creación sea efectiva, ha de ser relevante para lo que vas a imaginar. No puedes construir un cáliz infinito, o si puedes.
tiene que existir en el universo conocido y has de manejar objetos conocidos. Así que empiezas por lo físico y haces tu cáliz más y más grande, hasta que un día llegas al punto en el que decides que vas a estar rodeado por un cáliz mental tan grande como la Tierra, y lo haces. Puedes asimismo elegir que, en lugar de en un cáliz, estás en una pirámide o un cilindro o un cuadrado o un cubo, en el cual o en cualquier otro objeto geométrico, con lo cual estas formas de pensamiento pueden convertirse en el medio de expansión de tu conciencia. Limita tus experiencias, es el siguiente capítulo. Quiero advertir a la gente que nadie a quien le interese vincularse a la realidad debería complacerse en este sentido hasta el extremo de vivir más o menos en un mundo de fantasía o engaño. Dichos experimentos de la conciencia deberían ser controlados. Hay que cuidar de involucrarse con ellos solo durante un periodo limitado debido a la palanca de la relatividad. Cuando das comienzo a estas obras mentales, inicias un proceso en el macrocosmos que primero ocurre en el microcosmos. Cuando puede que tú no seas capaz de crear ese cáliz infinito del que hablamos, pero tu presencia divina sí lo es. Y conforme a la ley cósmica, el patrón para esas obras ha de provenir de tu nivel. Eso significa que tú eres la autoridad para tu vida. Por lo tanto, mediante la creación de adecuadas formas de pensamiento y tu deseo de producir estados de conciencia representativos de una conciencia expandida, construyes estas formas y a continuación las entregas al universal. Además, recomiendo y defiendo la santa oración antes de empezar. Recomiendo también la protección de la poderosa Astrea para que de ningún modo te invadan las entidades astrales. Astrea es el Elohim del cuarto rayo de la pureza, libera las almas del plano astral y de las proyecciones de las fuerzas de las tinieblas. Recomiendo cuidado y reflexión al crear estas formas de pensamiento y recomiendo que una vez que las hayas creado del tamaño que desees, las pases a tu presencia divina para que las amplifique, porque tu presencia divina ha recibido en este momento el mandato de tu propia autoridad para crear, y estés despierto o dormido, tu presencia divina la elevará. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabías, por ejemplo, que la mayor curación que puede tener lugar ocurre cuando la presencia divina la realiza? Tú, en tu condición humana, no puedes hacer nada. Cuando Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, es el Padre que mora en mí quien hace las obras. Estaba afirmando la transferencia de autoridad de la voluntad humana a la voluntad divina y el poder de la palabra, de la palanca cósmica de la relatividad, actuando para el hombre en nombre de Dios. Es un proceso complicado, pero he intentado reducirlo a palabras que te resulten comprensibles. Personalmente he obtenido algunos logros efectivos con este procedimiento y por tanto sé que funciona. Sugiero que limites tus primeros experimentos a las formas geométricas más simples, ya que en gran medida depende de tus valores de moralidad y decencia y de la eliminación de imágenes conflictivas en tu vida, a menos que las erradiques evitando llenar tu mente de todo lo desagradable. No puedes esperar mezclar un elixir celestial con una idea humana. No va a funcionar con la misma efectividad. Puede que dé algún resultado, pero ante todo yo trataría de purificar la conciencia primero con la llama violeta. Es un aspecto del séptimo rayo del Espíritu Santo. Es el fuego sagrado que transmuta la causa, el efecto, el registro y el recuerdo del pecado, es decir, del karma negativo. También se le denomina la llama de la transmutación, de la liberación y del perdón. Cuando la llama violeta se invoca por medio de la ciencia de la palabra hablada, aporta cambios constructivos.
En mi caso yo buscaría motivaciones elevadas en mi quehacer y a continuación me pondría a trabajar en el campo de la expansión de mi conciencia a través de las formas de pensamiento y utilizaría la llama violeta para consumir causa, efecto, registro y memoria de todos los pensamientos negativos. Y la siguiente forma de pensamiento que vamos a revisar van a ser las alas, pero esa la vamos a revisar en el siguiente. A ver, formas de pensamiento, trabajar con el color, sonido, aumenta las habilidades, evita la condenación, el uso espiritual. Bueno, vamos a revisar todas las formas de pensamiento en este mismo capítulo, para el siguiente ya meditar, ya pasar a las meditaciones. Entonces vamos a revisar la siguiente forma de pensamiento, alas. Dice, estas formas de pensamiento pueden incluir objetos tales como alas. Yo he dedicado mucho tiempo a la forma de pensamiento consistente en unas alas y he comprobado que es más valiosa para elevar la conciencia. Si deseas crear unas alas, yo sugiero que escuches la novena sinfonía de Beethoven. Por ejemplo, el Parsifal de Richard Wagner, la cabalgata de las Valquirias, otras interpretaciones clásicas que resultan muy inspiradoras y ensalzadoras para la conciencia. La música de Lohengrin es asimismo excelente. Escucha esta música y luego imagina un par de alas, por ejemplo, sobre un reloj de arena, y observando cómo las alas elevan el reloj de arena. La idea es elevar el tiempo a su uso adecuado, y qué mejor que usarlo de forma adecuada para entender que Dios, que es la eternidad representada por el tiempo elevándose, es también magnetizado o atraído hacia tu imagen y luego transferido a ti, puesto que tú le has dado la autoridad a tu presencia divina para que actúe por ti. Sin tu mandato, sin la orden de la oración, de tus decretos o de tus deseos de algún modo expresados al Espíritu, no puede haber una manifestación alguna. Es básicamente lo que se conoció en algunos movimientos metafísicos como hacer mapas del tesoro, aunque llevarlo a cabo a través de figuras geométricas y formas de pensamiento es de lejos un método más avanzado. Existen muchos tipos de formas de pensamiento válidas. Por ejemplo, es especialmente valioso para mujeres embarazadas si se intentan seguir mentalmente los trazos o líneas de alguna antigua estatua griega clásica, con objeto de traer esas líneas a la manifestación física. Ello se consigue si se conduce en primer lugar la forma de pensamiento a la presencia divina a través del yo crístico, por medio del deseo, para seguidamente pedir que sea traída a su vientre y utilizada como la matriz que luego será ejecutada por el elemental del cuerpo de la madre por el que está en formación el niño. Y luego el siguiente capítulo va a ser trabajar con el color y el sonido. Vamos a ocuparnos ahora del tema del color. Pongamos por caso que hemos creado un cáliz incoloro en blanco y negro, pero podemos también embellecer la forma de pensamiento, por ejemplo, y por medio del uso del color correcto, fundamentalmente colores pastel, tales como rosas, violetas, amarillos claros. Todos estos colores podemos atraer mentalmente hacia nuestra forma de pensamiento. Quizás se te ocurra preguntarme, pero ¿no bastaría con el blanco y negro? Yo te respondería no, porque el blanco y negro en cierta medida se relaciona con la naturaleza de los grises. El blanco está bien en sí, pero al ponerle negro diluyes la fórmula. Aparte del color, deseo apuntar otro factor muy importante cuando se utilizan las formas de pensamiento, que es la cualidad del tono. Después de crear en los éteres, por ejemplo, un hermoso cáliz violeta mediante el chakra del corazón, el tercer ojo o cualquier parte del cuerpo puedes calificarlo con el tono.
Es siempre deseable que pidamos ese tono como la alta vibración C, puesto que si obtenemos el tono correcto, este vibrará conforme a ciertas leyes del universo y producirá una manifestación física. La ciencia de la entonación es parte de la sabiduría oculta, que aludió San Pablo como el misterio de Dios en Corintios 2.7. No se me permite proporcionarte la estructura entera de lo que puedes hacer con el tono en relación con la mente, pero sí puedo decir que en tu forma de pensamiento puedes utilizar el tono, el cual confiere una ulterior solidez a tu objeto desde el punto de vista mental. Cualquier cosa que envíes regresará a ti, así que según esta ley, si no utilizas la cualidad del tono, vas a privarte de algo valioso. Cuanto más realidad puedas poner en la imagen mental, mayores posibilidades tendrás de que ese objeto se materialice, aunque no necesariamente en el sentido de que vayas a atraer pequeños cristales hermosos que se vayan a precipitar desde el universal, como describió Bayer Spalding. No estoy hablando de crear cristales, aunque este sea uno de los pasos. A lo que me refiero es a mejorar y expandir la conciencia, al guiar los pensamientos a través de estas líneas geométricas, que es uno de los primeros pasos que vas a tener que dar antes de que puedas utilizar las habilidades creativas que Dios te ha dado. Más adelante podrás usarlo en la simetría como si moldearas una escultura. En realidad puedes moldear y esculpir si lo deseas usando estos principios, aunque pienso que la persona que empieza a trabajar con el reino de la mente y de la forma y con la simetría cósmica tiene más posibilidades de ejecutarlo en el mundo de la forma que la persona que no lo hace. Aumenta tus habilidades creativas. Es el siguiente capítulo. Recomiendo a todos aquellos que estén interesados en estos experimentos que les dediquen un tiempo limitado. Si les dedicas demasiado tiempo, podrías encontrarte sujeto a influencia potencialmente dañinas. Pero si lo haces durante un corto espacio de tiempo, como sería 5 o 10 minutos, 1 o 2 veces al día, empezarás a poner en condiciones tu mente, tu espíritu y tu cuerpo para tus habilidades creativas. Estas habilidades creativas surgirán en todo tu trabajo. Empezarás a entender cómo utilizar los sentidos físicos de una manera óptima. Comprenderás que estás trabajando con los dedos de la mente y con la habilidad creativa de la mente mediante el uso de estas formas de pensamiento. Más adelante serás capaz de transferir tu conciencia sensorial a las puntas de los dedos. Este es el único entrenamiento sensorial que aprobamos, ya que a través de él podrás tener una percepción expandida en tu conciencia inferior, así como en tu conciencia superior, y aumentarás tu sensibilidad en el análisis de circunstancias, cosas y personas. Comprobarás que con mayor facilidad podrás adquirir patrones vibratorios y que estarás menos expuesto a manipulaciones mentales de diversas personas que usan la brujería y varias formas de magia negra contra ti, por ejemplo, o contra cualquier individuo en el mundo. Tú serás más fuerte debido al uso de estas imágenes por medio de la creación de estas formas de pensamiento. Si lo haces siguiendo la dirección de Dios a través de tu presencia, observarás que adquieres mayor control sobre tu creatividad que el que has tenido antes. Ahora bien, no esperes que este control se manifieste inmediatamente. Puede que no ocurra durante un periodo de 3 o 4 meses, pero si continúas construyendo dentro de tu conciencia estos experimentos valiosos, el uso de formas de pensamiento para expandir la conciencia en puridad, para el uso del bien, no para el mal, fortalecerás tu cuerpo mental y tus facultades creativas. Te recomiendo que lo pruebes, pero no lo conviertas en tu Dios. Este es solo uno de los aspectos creativos de la vida. Hay muchos. Y vamos a finalizar aquí, amigos y amigas. Entonces, miren,
Aquí lo que yo entiendo es que podemos empezar a visualizar formas de pensamiento que son perfectas, visualizarlas en nuestro corazón y empezar a visualizar cómo crecen, y las debemos de visualizar de colores, colores pastel y colores vivos. Recordemos, hay solo 7 colores en el arco iris, debemos de usar esos colores, y en pastel son más poderosos. Entonces miren, aquí nos dan una imagen de las formas en las que podemos meditar. Aquí está la copa que representa el cáliz del Espíritu Santo sobre nuestro corazón. Están las alas que representan la pureza y la ejecución de acciones que agradan a Dios. También una rosa blanca. Podemos empezar a meditar en esas formas para expandir nuestra conciencia, o también podemos utilizar como por ejemplo un cuadrado, una pirámide que es así triangular. La podemos visualizar primero dentro de nuestro corazón y cómo va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que es más grande con nosotros, hasta que es más grande que el planeta y lo envuelve. Y esta es una muy buena forma para expandir nuestra conciencia, elevar nuestra conciencia. El meditar en esas figuras geométricas perfectas le da la perfección de la simetría de esas figuras, de esas formas, a nuestra propia vida, a nuestra conciencia. Nuestra conciencia se empieza a manifestar esa perfección en la que meditamos. Dice el maestro ascendido Saint Germain: somos lo que pensamos, somos lo que metemos en nuestra mente. Entonces es importante que empecemos a trabajar, a visualizar, a meditar en formas de pensamiento perfectas. Podemos empezar a visualizar figuras geométricas perfectas y meditar en ellas. Nos dice Mark Prophet que no meditemos por más de 15 minutos y que siempre pidamos ayuda al Arcángel Miguel antes de iniciar nuestras meditaciones. Entonces aquí nada más nos están preparando para empezar a meditar. Les doy muchas gracias por haber visto el video, suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente, amigos y amigas. Hasta luego.